Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este episodio de Café Terapia. Yo soy Tania, artista, artesana y terapeuta, y hoy estoy muy emocionada porque es el último episodio que hago por ahora sobre los principios herméticos. Y nada, estoy muy feliz porque ya voy a poder pasar a otro tema que no haga que me duela tanto la cabeza, pero también porque está muy interesante y hacer estos capítulos ha sido todo un reto para mí, pero un reto muy productivo. He aprendido muchas cosas, espero que tú también. Así que bueno, vamos a comenzar. Y te cuento de una vez que el principio que falta, el número 7, es el principio de generación. Y dice, el género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Y para explicarlo voy a leer la última parte del fragmento de Poemandres que les he estado compartiendo. Nos quedamos en que quien esté dotado de mente sepa que es inmortal y que la causa de la muerte es el amor al cuerpo, y dejad que aprenda todo lo que hay, porque quien se reconoce a sí mismo ingresa en el estado del bien. Y después de que Dios dijera esto, la providencia, con la ayuda de los 7 gobernadores y la armonía, reunió a los sexos, hizo las mezclas y estableció las generaciones, y todas las cosas se multiplicaron según su especie. Quien comete el error de apegarse y ama a su cuerpo se queda deambulando en la oscuridad, consciente, y sufre las cosas de la muerte, mientras que quien se da cuenta de que el cuerpo no es más que una tumba para su alma, asciende a la inmortalidad. Y aquí es una cosa que a mí me costó mucho trabajo entender, porque yo pensaba que el principio de generación era únicamente el masculino y femenino, y como pues lo confundía con el de polaridad, como que un lado y otro, pero el lado masculino y femenino. Pero no nada más es eso, también se refiere al generar, el poder crear algo, tal cual, generar cosas entre comillas de la nada, que sería más bien como transformar o materializar, lo que les decía el episodio pasado, manifestar las cosas del plano más sutil, de lo elemental, a lo complejo, generar ese cambio, esa transmutación para crear algo nuevo y multiplicar las cosas que creamos, que aquí también está el principio de la abundancia, la prosperidad, la riqueza, todas estas cosas. Entonces, básicamente el principio de género o de generación habla de que se necesitan, entre comillas, 2 fuerzas o 2 elementos para poder crearlo. Está Dios, que es la sustancia, la fuente, los elementos primordiales, y luego está la armonía, que es el patrón. Digamos que para verlo algo más aterrizado, por un lado están los materiales que van a crear lo que sea que queramos, y por otro lado la forma que van a tomar. Por ejemplo, en alfarería, si yo quiero crear un jarrón o una vasija, necesito el barro, necesito una cantidad de material, y luego necesito hacer las acciones o las cosas que sean necesarias para tomar esa forma. Necesito o un molde que tenga el patrón para que el barro tome la forma del molde, o yo moldear con mis manos, armar ese patrón. Entonces, también en la materia esas son 2 formas en las que podemos manifestar o crear cosas: a través de un patrón que ya exista, usando un molde que alguien más ya haya usado, o creando un nuevo molde, creando un nuevo patrón para lo que queremos hacer. Y este capítulo lo voy a conectar mucho con la abundancia, el trabajo, la prosperidad y todo eso, porque nosotros tenemos como sociedad esta idea de usar un patrón que ya existe, que sería el patrón de ir a la escuela, estudiar, tener la carrera, graduarse, obtener un trabajo, ahorrar, y de cierta forma eso genera riqueza y prosperidad, que pues es una forma en la que sí a algunas personas les ha funcionado, pero en este momento de la vida, con todos los cambios que está habiendo a nivel energético en la tierra, en todos los planos, hay una invitación que yo la he sentido mucho, y yo creo que ustedes también la han sentido, tal vez
tú en lo más profundo la hayas sentido, a crear patrones nuevos, como a modificar las reglas del juego, a cambiar el cómo han estado funcionando las cosas. Por eso ahora están tan fuertes estas cosas de haz un huerto orgánico y ahorremos agua, y las nuevas formas que hay de ganar dinero, las nuevas formas que hay de vivir, de interactuar, de existir. Por algo ahora todos vamos a terapia y hacemos cosas para cuidar nuestro bienestar. Están cambiando los patrones. Y como en toda época de cambios, pues hay una amplia oportunidad de experimentación, de ver qué nos funciona y qué no nos funciona, y podemos intentar tal vez empezar a seguir algún patrón, pero luego vemos que lo podemos cambiar por otro, y así de esa forma ir modificando para crear nuestros propios patrones de materialización o de manifestación. Y yo les voy a contar una pequeña historia personal de cómo creé mi ocupación, porque el trabajo que yo tengo es un trabajo que no existía hasta hace muy poco, y de hecho mi forma de hacerlo es una forma muy mía. Yo no conozco a nadie más que trabaje así como trabajo yo. Hay personas que están dentro de lo mismo, del arte terapia y terapias holísticas, pero como que cada quien tiene su forma muy particular de hacerlo, y yo encontré la mía. Bueno, yo la creé, la manifesté. Así que les voy a contar eso. Yo estudié la carrera de arquitectura, pero cuando salí de la carrera me di cuenta de que el mundo en el que yo vivía estaba lleno de corrupción. O sea, los trabajos que tuve de arquitectura, la verdad es que el ambiente estaba muy feo. Había abuso por parte de las autoridades o los jefes, las personas que ya llevaban más tiempo en la empresa, y abuso en muchos sentidos. Abuso en cuanto al trabajo, a las horas de trabajo y las responsabilidades, y también en cuanto al dinero, como que trabajos muy mal pagados que te exigen demasiado, y el tema de la corrupción, como que si no entras en cierto círculo o en cierto juego, no puedes hacer muchas cosas. Siempre te estás encontrando trabas y trabas y trabas. Entonces esa fue una cosa de la que yo me di cuenta. Y también de que la gente en general era un poquito falsa. O sea, como que es un mundo muy cerrado, el mundo de la arquitectura. Y para poder conseguir materiales, proveedores, personas que sepas que trabajen bien, o que hay trabajos a veces muy específicos que requieren habilidades específicas, y somos poquitas personas, entonces había que mantener ciertas relaciones, mantener la cordialidad dentro de ciertas relaciones. Pero a veces yo llegué a escuchar muchas historias muy feas de personas que, no sé, su jefe las había invitado a cenar o a salir, bueno, principalmente de mujeres, porque somos muchas mujeres. Y también yo tengo más amistades mujeres que hombres, pero bueno, de personas que su jefe las invitaba a salir, y si ellas no aceptaban, pues luego perdían su trabajo, o ya se volvía un ambiente muy hostil, cosas así. O igual si, no sé, se dejaban de llevar con una persona que era influencia, no sé cómo decirlo, pero una persona como, sí, que tuviera mucha influencia o que su voz importara mucho en el gremio, igual había problemas, y incluso pequeños despachos pues se van a la quiebra, cosas así. Entonces el ambiente es un poco falso, como que todo el mundo intenta caerse bien, pero al mismo tiempo todo el mundo se critica, y todo el mundo anda como que viendo qué es lo que hacen los otros y comparando, y muchos chismes. En fin, ese tipo de cosas a mí no me gustan. Y también yo mantuve, creo, a lo largo de mi vida siempre un sentido como de inocencia, como de fantasía, de pensar, no, yo debo de poder vivir en un mundo bonito, en un mundo agradable, donde la gente no se trate tan mal, y como que puedas trabajar a gusto en lo que a ti verdaderamente te apasiona, y ganar bien de eso, y tener un ambiente bonito. Yo sí creo en que existen estos espacios y es posible crearlos. Bueno, como yo no lo encontré saliendo de la carrera, yo decidí intentar crear un espacio así. Tuve una cafetería, ya lo había platicado, creo. Pero bueno,
tuve una cafetería con mi papá y yo intentaba crear un espacio amigable. Ahí fue como demasiado, ahí aprendí lo opuesto, porque yo era muy buena onda con los empleados y como que siempre entendía a veces las excusas que me ponían de que llegaban tarde o porque no entregaban cierto trabajo. Bueno, entonces ahí aprendí el lado negativo de mi utopía o de esta idea de ser muy amables y bonitos con la gente y buena onda y así. A partir de ahí yo decidí que iba a buscar el equilibrio, como que tenía que encontrar un equilibrio para que un negocio verdaderamente sea negocio o un trabajo verdaderamente genere el pago por el valor que tú estás ofreciendo y el ser buena onda, porque pues yo quería las dos cosas. Eso es algo que a mí me ha movido mucho, el poder tener ese ambiente agradable y también un buen pago y también, o sea, van a decir que todo quiero, pero sí, yo estaba muy clara con eso, con las condiciones que yo quería para trabajar y el cómo quería yo sentirme en mi trabajo y con mi trabajo. Así es que bueno, anduve, después la cafetería quebró, porque les digo que tampoco se puede uno pasar de buena onda a veces. Y después de eso estuve un tiempo perdida, pero en ese tiempo estuve explorando muchas cosas. Aprendí sobre plantas, sobre cocina, repostería, preparar bebidas, cosas que me interesaban a mí, herbolaria. También ahí empecé con las terapias alternativas, estudiar reiki, chamanismo, tarot, como todo ya más en forma. Y estudié muchas cosas, me aventé como 3 años estudiando un montón de cosas que aparentemente no tenían nada que ver una con la otra, y con toda mi familia y conocidos diciéndome pues qué haces, o ahora en qué andas, o eso para qué, ya ponte a trabajar, deberías de estar en otra cosa, pues ya tienes tu carrera, tú que tienes una carrera, aprovéchala, úsala, etcétera. Pero bueno, a lo largo de todo este camino yo fui entendiendo muchas cosas de mi cosmovisión, de mi ser, como que mucho de mi trabajo fue autoconocimiento, de verdad qué es lo que yo quiero y qué es lo que necesito y qué es lo que a mí me mueve, qué es lo que más me gusta, porque yo me sentía muy perdida con esto de que la arquitectura no fue lo que yo esperaba. Así es que empecé a buscar por muchos lados y esta búsqueda me trajo al punto en el que estoy yo, y como que después de estar perdida y buscar por muchos lados distintos, encontré algo que unía a todas esas cosas que yo estudié antes, que es la arte terapia, pero lo encontré así, me aventé como 3 crisis existenciales de no sé qué estoy haciendo con mi vida, mejor me hubiera aguantado y me hubiera molado en esos espacios que yo no quería, como para qué hice esto. Bueno, de verdad, crisis grandes. Y después de esas crisis, de pronto empecé a tener momentos de epifanía, como que pensaba, claro, esto es algo que es un servicio que yo puedo ofrecer, esto es algo que ya vi que se me da bien, y esto es algo que es muy mío, el compartir, el crear estos espacios, y era lo que yo siempre buscaba, como crear un espacio en el que las personas se sientan bien, en el que de verdad la gente se sienta bien siendo auténtica, siendo ellas mismas. Y a partir de ahí, cuando yo encontré que todo lo que yo hacía tenía en común este propósito o esta idea de que yo necesitaba un espacio en el cual yo pudiera ser auténtica y como que yo cupiera en ese lugar, también quería crearlo para los demás y compartirlo. Entonces, pues salió la idea de este podcast, de este espacio virtual, y también de los espacios terapéuticos y bueno, más espacios que he ido construyendo y trabajando en estos años. Pero a lo que voy es que conocí sobre las terapias holísticas y conocí después la arteterapia, que unía muchas cosas, y luego las mezclé. Hice como una mezcla de muchas cosas que a mí me gustaban, y así es como me manejo y así es como yo trabajo y como encontré mi ocupación. Para esto yo tuve que aprender a identificar como qué era lo valioso de cada lugar en el que yo me topaba, en cada espacio que yo pisaba, porque siempre hay cosas valiosas y siempre hay cosas que puedes tirar, que puedes desechar.
Yo aprendí primero a identificar cuáles eran las cosas más valiosas de cada lugar que yo pisaba y tomarlas. Y cada trabajo que tuve me dejó un aprendizaje. Así trabajé de atendiendo un almacén, organizando materia prima, trabajé de ayudante de cocina, trabajé en un call center. Tuve muchos trabajos así y todos esos trabajos a mí me fueron enseñando cosas bien importantes. Entonces como que yo me sentía un poco frustrada en estos trabajos, pero al mismo tiempo me daba cuenta de lo que aprendía. Me daba cuenta de que, claro, aquí estoy aprendiendo servicio al cliente, aquí estoy aprendiendo sobre cómo organizar espacios, aquí estoy aprendiendo sobre lo que cuesta el mantenerte de pie todo un día trabajando en cocina, por ejemplo. Entonces, primero es eso, separar las cosas que sí me sirven, que sí me gustan y que puedo aplicar en mi vida, no solo en el trabajo, sino en mi vida en general, como principios y valores, y desechar las que no, porque también había ambientes tóxicos en esos trabajos, solo pues era distinto, pero bueno, cada lugar tiene sus cosas, ¿no? Entonces, después de que hice esta separación, como que yo anotaba en hojas blancas todas las cosas positivas que había aprendido y todo lo que yo tenía para ofrecer. Y hacía así como mapas mentales de, ok, está la parte de la cocina que me gusta mucho, está la parte de las plantas, está la parte de las terapias, está la parte de los libros, así como haciendo un mapa de todas las cosas y herramientas que yo tenía y que yo podía ofrecer al mundo. Y luego me di cuenta de que algo también que me gustaba mucho a mí era justo mezclar. Como que en la carrera de arquitectura el generar las mezclas y ver las proporciones y todas estas cosas que tienen que ver con la tierra me gusta mucho. Y en la cocina las recetas, como las mezclas que se pueden hacer de ingredientes, de sabores, olores. Y en las plantas igual, como el punto es que yo me di cuenta de que las mezclas eran algo que siempre estaba presente. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que esa era como mi propio principio de generación. O sea, a mí lo que me gusta es mezclar y yo soy buena mezclando cosas y obteniendo algo distinto, algo nuevo, algo lindo. Y así es como yo manifiesto, así es como yo me expreso en esta tierra. También por medio de la pintura me encanta mezclar los colores, en las bebidas me encanta mezclar hierbas y hacer tés. Bueno, en todo me gusta mucho mezclar. Entonces yo me di cuenta de que eso era parte de mí, de lo más auténtico que tengo y que se puede aplicar en distintas cosas y generar algo nuevo. Generar cosas nuevas. Y así fue como yo creé mi ocupación. Yo me considero una terapeuta psíquica. Yo no sé si existía el término y pues no sé, yo no lo he escuchado, pero yo me di cuenta de que yo no encajaba del todo tampoco en el gremio de los terapeutas holísticos por pues ciertas ideas que hay, cierto estigma y también un poquito de distorsiones que yo veo por ahí, pero tampoco encajaba del todo en el lado de los psicoterapeutas, a pesar de que tengo conocimiento sobre psicología y todo. No tengo un título en psicología, sé muchas cosas porque he estudiado mucho por mi cuenta y también entré a estudiar, pero luego me di cuenta que no era como lo que yo quería o lo que yo buscaba. Entonces lo que hice, que para mí tuvo todo el sentido de la vida, fue mezclar las dos cosas. Y a través de mezclar las dos cosas estaba mezclando muchas más cosas secundarias. Y entonces yo me llamo a mí misma terapeuta psíquica, que para mí es como una mezcla entre lo psicológico, lo científico y el lado masculino, la academia, el cerebro, la mente, puramente, y el lado femenino, el lado del corazón, del alma, de los caminos de búsqueda, del chamanismo, las plantas, todas estas cosas. Entonces, mezclando esos dos, el principio masculino de la mente y el principio femenino del corazón y los sentimientos, es como yo encontré eso nuevo que generé, y lo generé a través de la mezcla de distintas técnicas de arte, que también después me di cuenta de que el arte era algo muy mío, ¿no? Pero bueno, lo que quiero transmitir con esta historia es el principio de generación, porque cuando yo empecé a estudiar, o cuando yo era adulto joven de 18 años,
no sabía que existía la arte terapia, no sabía que existían este tipo de terapias que yo hago, ni siquiera sabía que se podía, no sabía qué posibilidades había hacia este lado. Yo pensaba que la psicología era más o menos así y por eso lo quería, pero yo no tenía idea de todo lo que iba a aprender a lo largo de 10 años y de todo lo que iba a poder integrar y juntar y mezclar y lo que iba a obtener. Ha sido un camino largo y muy muy interesante y también muy doloroso, pero quiero compartirlo contigo porque al entender los principios herméticos fue como yo le encontré un sentido a mi camino. Porque fue de claro, al principio yo estaba aprendiendo sobre la mente, sobre la psicología y todas estas cosas duras de información, pura información. Y después la polaridad, ¿no? El bien y el mal. Y la vida me fue mostrando como el lado positivo de las terapias y el lado negativo y la luz, la sombra. Muchas cosas. Yo creo firmemente que cuando tú estás en un camino de búsqueda, si estás abierto a la vida, a que la vida te sorprenda, la vida te va poniendo enfrente todo lo que necesitas. Solo necesitas fe y voluntad, fe de creer que la vida te va a respaldar y voluntad de levantarte y hacer lo que sea necesario y seguir buscando y no rendirte y seguir buscando a pesar de lo que te puedan decir o las dificultades o eso. Pero bueno, cuando yo encontré ya después esto de los principios herméticos y les fui entendiendo uno por uno, me di cuenta de que así había sido mi camino. Y lo veo ahora como que ese es el camino de todas las almas. Desde el inicio de la creación, pensando en el planeta Tierra y lo macro, el universo, el logos, la mente maestra, hasta lo micro, ¿no? Como es arriba es abajo, hasta cada uno de nosotros como personas en nuestros procesos internos, individuales, de cada una de nuestras partes, porque también creo que tenemos distintas partes de nosotros. Así es que espero que esta serie te ayude como me ayudó a mí a entender esto, a quitarle un poco el miedo y la incertidumbre a la vida y a los procesos que vivimos, entendiendo que todo puede tener un sentido, aun cuando no lo parezca. Porque además a lo largo de la serie hubo muchos momentos en los que yo decía, esto no tiene nada de sentido, o sea, ¿cómo voy a terminar esta serie? Y ahora lo entiendo, conforme ha ido pasando el tiempo digo, claro, es que es mi camino, este es mi camino y es el camino de todos, es el camino de las personas auténticas que yo conozco. Tengo amigos que también han encontrado sus propias cosas y se expresan de forma auténtica, muy a su manera, y todos mezclan cosas de su camino. Tengo un amigo que es terapeuta y músico, entonces él hace esas cosas. Y otra amiga está estudiando el camino de las plantas y además es biomédica, entonces también está muy relacionada al área de la salud y mezcla eso. Y tengo así como muchas referencias ahora de personas auténticas que conozco. Otro amigo es pintor y también es ingeniero y también hace arte terapia, pero de una forma distinta como yo lo hago, como muy a su manera. Y es muy bonito, en verdad es muy bonito poder ofrecerle al mundo algo auténtico, algo que tú mismo creaste, tú mismo generaste, y ver el valor de todas las experiencias que uno reúne a lo largo de la vida. Entonces, también este episodio es una invitación para ti, para que si tú sientes este deseo o esta necesidad de búsqueda de un sentido a todas las cosas que te están pasando, pero además del cómo puedes obtener valor a través de quien tú eres, a través de tu yo auténtico, sepas que se puede y habemos personas que lo hacemos y tal vez no es un camino de lo más convencional, ni de lo más recto, ni de lo más fácil, tiene muchas curvas y muchos giros, pero completamente siento que vale la pena. Yo a veces sí me ha pesado, sí me he preguntado ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado en arquitectura y todo hubiera sido más fácil? Pero no lo cambiaría por nada. De verdad, cuando lo pienso, yo sé que la arquitectura jamás me hubiera dado la satisfacción que tengo en este momento con lo que yo creé. Y a lo mejor después sigo sumando más cosas y generando más y creando más. Porque claro, ahora ya entiendo cómo, ¿no? Con los principios y la materialización, la alineación, la armonía, ordenamiento, bueno,
De verdad que a mí entender esto me ayudó muchísimo a darme cuenta de que claro que sé cómo crear cosas y cómo vivir, no solo sobrevivir con lo que ya está creado, sino hacer algo más, algo que me llena. Solo quería compartir eso contigo. Disculpa si ya estoy siendo redundante, me gana la emoción cuando pienso en todo, en cómo esos momentos en los que estaba perdida y el cómo los veo ahora y ese, no sé, claro, eventualmente todo cobra sentido. Te deseo lo mejor de lo mejor, deseo que si tú lo quieres, el camino de búsqueda se abra para ti y la vida te muestre todo lo que necesites y tengas ese impulso y la voluntad de seguirlo. Te mando un abrazo gigante, eso es todo por ahora y nos vemos a la que sigue. Bye.